En un solitario camino desierto, bajo un cielo despejado y abrasador, dos figuras aparecen junto a un carruaje en movimiento. La conversación fluye en medio del polvo levantado por las ruedas de la carreta. De repente, en un instante tan fugaz como un parpadeo, uno de ellos desaparece, sin dejar rastro. La sorpresa y la confusión llenan el aire, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué poder invisible ha intervenido en este encuentro? Suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada que subamos nuevo video. Dale like si te gustaría ver más videos como este. Mientras el viento silba entre las piedras, solo el vacío permanece y las respuestas parecen fluir más allá del tiempo. Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles en la iglesia primitiva, era un hombre dedicado a la expansión del mensaje de Cristo. Su misión, llevada por el Espíritu Santo, lo había llevado a lugares inesperados, pero nada podría prepararlo para este encuentro. Pero esta historia no empieza aquí. Comienza en las lejanas tierras de Etiopía, en la corte de una reina poderosa, con un siervo fiel que anhelaba respuestas a preguntas mucho más profundas que cualquier hombre común podría formular. El nombre de este servidor era Amram, un hombre de gran poder en la corte de la reina Candace, pero con un corazón humilde y un deseo insaciable de encontrar la verdad. La reina, una mujer de profunda sabiduría, lo había enviado a Jerusalén, no solo para representar a su reino, sino para buscar respuestas. En su corazón, Amram había sentido una atracción inexplicable por las escrituras judías, un conocimiento sagrado que parecía tener algo más, algo divino. Candace, gobernante sabia y piadosa, había oído hablar de un Dios que era diferente de los ídolos de su tierra, un Dios que gobernaba con justicia y amor. ¿Qué secretos ocultaban las escrituras de este pueblo? Amram había leído muchos textos sagrados a lo largo de su vida. Pero entre ellos, las escrituras judías lo llamaban de una manera diferente, como si en ellas estuviera la llave que podía abrir puertas cerradas desde el principio de los tiempos. La reina Candace, aunque no compartía su fe, había respetado su devoción enviándolo en su carruaje hacia Jerusalén, no solo como representante en la ciudad santa, sino también para buscar respuestas. Mientras Sarech cruzaba desiertos y llanuras, meditaba profundamente sobre los textos que llevaba consigo. En sus manos, sostenía un rollo de las escrituras del profeta Isaías. A diferencia de otros escritos que había estudiado, este no era simplemente un libro religioso, sino algo más. Un mensaje con un poder trascendental, algo que resonaba en lo más profundo de su alma. ¿Qué era lo que hacía que estas escrituras judías fueran tan poderosas? Quizás era la promesa de un Mesías, un Salvador que traería paz y redención al mundo. Algo en ese mensaje le hablaba directamente al corazón, pero había tanto que no entendía. Fue en el camino desierto entre Jerusalén y Gaza donde sus destinos se entrelazaron. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acercó al carruaje de Amram. A medida que el carruaje avanzaba, la voz de Felipe rompió el silencio. ¿Entiendes lo que lees?, preguntó. El eunuco, sorprendido pero curioso, le respondió: ¿cómo podré entenderlo si nadie me guía? Invitando a Felipe a subir a su carro, comenzaron a hablar. Felipe, con una serenidad que solo alguien lleno del Espíritu Santo podría poseer, observó al eunuco y, tomando aire, comenzó a explicar el misterio que lo rodeaba. Felipe comenzó a explicarle: este pasaje que estás leyendo es del profeta Isaías. Habla de alguien que fue llevado como un cordero al matadero, alguien que no abrió su boca para defenderse y fue humillado sin justicia. Se refiere al Mesías, el Salvador prometido. El eunuco lo miraba intensamente, intrigado por lo que escuchaba. Felipe, notando su interés, profundizó en la explicación. El Mesías, Jesucristo, vino al mundo como el Cordero de Dios. Él fue despreciado, rechazado y al final, crucificado sin razón alguna por nuestros pecados. Isaías profetizó su muerte siglos antes de que ocurriera. Este pasaje que estás leyendo habla de cómo Jesús se entregó sin resistir, tomando sobre sí los pecados de la humanidad para reconciliarnos con Dios. Él sufrió en nuestro lugar,
para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio. Pero lo más increíble de todo es que Jesús no permaneció en la tumba. Al tercer día, resucitó, venciendo la muerte y ofreciéndonos vida eterna. Felipe, con una pasión fervorosa, explicó cómo Jesús cumplió todas las profecías, desde el sufrimiento hasta la resurrección. Habló del plan de redención, de cómo Dios envió a su Hijo para salvar a la humanidad, y que ahora, todos los que creen en Él pueden ser perdonados y reconciliados con el Padre. El eunuco miraba asombrado, con lágrimas brotando en sus ojos mientras sentía que por primera vez en su vida entendía las Escrituras. Felipe le habló de la gracia de Dios, del perdón y de cómo no importa de dónde venga uno, la salvación está disponible para todos, judíos y gentiles por igual. Inspirado por este mensaje de esperanza, el eunuco preguntó emocionado: ¿si aquí hay agua que impide que yo sea bautizado ahora mismo? Felipe sonrió con comprensión. Habían llegado a un arroyo, y fue allí, en ese preciso momento, donde la vida del eunuco fue transformada por completo al bautizarse en el nombre de Jesús. Felipe, con una sonrisa, descendió del carruaje junto a él, y allí mismo, en medio del desierto, el eunuco fue bautizado. Sarech emergió de las aguas como un hombre renovado, lleno de fe y propósito, listo para llevar el mensaje de Cristo a su tierra. Pero justo en ese momento, cuando las aguas aún goteaban de su cuerpo, Sarech giró para agradecer a Felipe, solo para descubrir que Felipe ya no estaba allí. En un abrir y cerrar de ojos, el Espíritu Santo lo había arrebatado, transportándolo a otro lugar, dejándolo en asombro y reverencia. Sarech se quedó en silencio, con los ojos fijos en el horizonte. ¿Cómo había sucedido aquello? Era el poder de este Dios tan grande que no solo transformaba el alma, sino también la realidad misma. El viento sopló suavemente en el desierto, y Sarech supo en ese instante que el Dios al que acababa de entregar su vida era más poderoso de lo que jamás había imaginado. Felipe fue encontrado en Azoto, continuando su predicación como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero para Sarech, aquel encuentro marcaría el resto de su vida. Un simple hombre que había sido enviado en misión por su reina, pero que había regresado con una misión mucho más grande: llevar la luz del Mesías a su tierra. En los caminos polvorientos del desierto, el poder de Dios se manifestó de una manera que no solo cambió una vida, sino que desafió las leyes del tiempo y el espacio. El encuentro entre Felipe y el eunuco no fue una simple coincidencia. Fue un encuentro divinamente orquestado, donde dos caminos se cruzaron por obra del Espíritu Santo. Así como Felipe fue guiado a ese desierto para encontrarse con un hombre que buscaba respuestas, hoy, en nuestras vidas, no sabemos a quién Dios pondrá en nuestro camino. Tal vez esa persona que conoces o con la que te encontrarás mañana sea la respuesta a tus oraciones. O quizás, lo que es aún más extraordinario, tú seas la respuesta que alguien más está esperando. Dios obra a través de conexiones divinas, guiándonos a ser una bendición para otros sin que lo sepamos. Así como el Espíritu Santo llevó a Felipe a ese desierto, Él puede guiarte a ti a lugares inesperados, a personas que necesitan desesperadamente del Dios que tú adoras. Nunca subestimes las interacciones cotidianas, porque el mismo Dios que guió a Felipe sigue orquestando encuentros hoy, para que su mensaje de salvación llegue a los corazones que lo necesitan. ¿Estás listo para ser una bendición en el camino de alguien más?